Hola, en esta lección vamos a ver cómo podemos obtener valores nuevos manipulando los que ya tenemos usando operadores y expresiones en el lenguaje de programación. Veamos cómo hacerlo. Una vez que sabemos cómo representar valores mediante tipos de datos apropiados, tenemos que decir al computador qué hacer con esos valores. Nuestro objetivo entonces va a ser cómo ejecutar operaciones con los datos. Y para esto necesitamos saber decirle al computador qué queremos hacer, qué operaciones queremos realizar. Por ejemplo, ¿cómo conseguir que si ingresamos el entero 5 y el entero 7, el computador nos responde aquí con el entero 12? Para eso vamos a utilizar símbolos, que llamamos operadores. Y en este ejemplo podríamos utilizar el símbolo más, que también representa un operador. Teniendo el operador más y los datos enteros 5 y 7, podemos ahora expresar el cálculo, que aquí no sabíamos cuál era, y escribir la expresión 5 más 7, que el computador puede evaluar a 12. Entonces podemos construir lo que llamamos expresiones utilizando datos y operadores. Y cada expresión puede ser evaluada por el intérprete de Python para obtener un nuevo valor. Veamos primero cómo podemos operar sobre los tipos numéricos, int y float. Aquí tenemos los operadores aritméticos habituales que nos permiten efectuar las operaciones aritméticas comunes, como suma, resta, multiplicación, división, y siempre con los resultados que esperamos en cada caso. Además de ellos, hay operaciones como la negación, que se le aplica a un número para obtener su inverso aditivo. Tenemos la operación de exponenciación, que utiliza el primer número como base y el segundo como exponente. También tenemos la operación de división entera, que efectúa una división, pero entrega solamente la parte entera del cociente e ignora el resto. Y la operación módulo, que entrega el resto de la división del primer número por el segundo número. Pero también podemos escribir operaciones o expresiones que sean bastante complejas. Por ejemplo, si escribimos esta expresión que se ve bastante larga y temible, ¿cómo lo evalúa Python? Si escribimos esto, Python nos dirá que el resultado naturalmente es 1, pero hay que entender bien por qué ocurre esto. Cuando tenemos más de un operador en una misma expresión, esta se evalúa siempre de acuerdo a la precedencia de los operadores, la prioridad que tienen. Y cuando tenemos operadores con la misma precedencia, estos se evalúan de acuerdo a su regla de asociatividad. Y ahora, ¿cuáles son estas reglas tanto de precedencia como asociatividad? Si hacemos un poco de memoria, estas reglas las conocemos desde nuestros cursos escolares de matemática. Si utilizamos los operadores de agrupación o que conocemos típicamente como paréntesis, le podemos dar prioridad a ciertas expresiones que se evalúan siempre en primer lugar y siempre de adentro hacia afuera. Dentro de ellas, las operaciones se evalúan de acuerdo al orden que está indicado en la siguiente tabla. Primero, las operaciones de exponenciación, que tienen asociatividad de izquierda a derecha. Aquí sí vemos que si escribimos 2 elevado a 3 elevado a 2, primero se evalúa 3 elevado a 2, que es 9, y luego 2 elevado a 3, que es 512. Tenemos también las expresiones unarias, que se aplican a solamente un entero y se aplican antes que las operaciones de división y de multiplicación. En tercer lugar, las operaciones de multiplicación y de división, que se evalúan también con la asociatividad de izquierda a derecha. Y finalmente, la menor prioridad la tienen las operaciones de suma y resta, también con asociatividad de izquierda a derecha, como podemos ver en el ejemplo de aquí abajo. Otro tipo importante de operador son los operadores de comparación, que aquí tenemos el menor igual, el mayor igual, el distinto y el operador de igualdad. Estos operadores se aplican siempre a valores numéricos y entregan como resultado siempre un valor de tipo bool. Esto significa que entrega un valor que puede ser verdadero, true, o falso, false. Tenemos también los operadores de tipo lógicos, que se aplican a uno o a dos valores de tipo bool y entregan otro valor de tipo bool. Estos son la negación, que invierte el resultado de un valor lógico, la conjunción lógica AND, que entrega true solamente cuando ambos valores son verdaderos, y el operador de disyunción lógica OR, que entrega true cuando al menos uno de los valores es verdadero. Y con tantos operadores, ahora vamos a poder mezclar en una misma expresión operaciones aritméticas, comparaciones y operaciones lógicas. Podemos escribir expresiones como esta. ¿Cómo sabemos cómo evaluarla? Ahora tenemos que actualizar nuestra tabla de precedencias de la siguiente manera. La tabla se ve más grande, pero la parte superior es lo mismo que habíamos visto anteriormente. Ahora podemos notar que los operadores de comparación tienen una menor precedencia que todos los operadores aritméticos. Y de la misma manera, los operadores lógicos tienen un orden estricto entre sí, en que primero se evalúa el NOT,
luego se evalúa el AND y finalmente se evalúa el OR. Con todas estas reglas los invito a evaluar la expresión que escribimos aquí y comprobar que al momento de evaluarla en Python, Python aplica las reglas en el orden indicado y obtiene que el valor es true. Entonces, ahora que conocemos los operadores disponibles tanto para valores numéricos como para lógicos, vamos a ver que Python también incorpora operadores para tipos str o tipo string. En este caso tenemos dos operadores. El operador de concatenación, que se aplica a dos strings y entrega como resultado un tercer string que resulta de pegar o de concatenar el primero con el segundo, como en este caso. El operador de repetición, el asterisco, se aplica entre un string a la izquierda y un int a la derecha y entrega el resultado de concatenar consigo mismo el string la cantidad de veces indicada por el entero, como en este caso. Entonces, en esta lección hemos visto los operadores más comunes que tenemos para manipular datos, ya sean numéricos o strings. Python nos provee operadores aritméticos para manipular valores numéricos, operadores para compararlos, operadores lógicos para valores de tipo bool y operadores para manipular valores de tipo texto o strings. Vimos también las reglas del lenguaje que nos permiten evaluar expresiones que construimos utilizando cada uno de estos operadores. Muchas gracias.